en ese planteamiento de la realidad virtual en la Mostra de Venecia. Don Ronald Ledo, un placer. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Don Ronald Ledo es un ex agente de la CIA, ex analista contratista de la CIA. ex analista de situaciones de la inteligencia norteamericana. Como recordarán todos, ha habido una gran controversia a propósito de ese envío de información que hizo la Central de Inteligencia de Virginia a las autoridades, en este caso españolas, sobre pues algún trabajo de alguno de sus agentes que a lo mejor hasta arriesgó su vida para conseguirlo, según el cual se tenían previstas acciones terroristas de carácter yihadista y además concretaban que podían tener lugar en Barcelona, en las Ramblas. No es que los Mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica o el Ministerio del Interior español desdigan que esa información les llegó, bueno, pero les hizo muy poca gracia que un periódico de Barcelona lo desvelara, porque la información de la CIA era tan fetén y tan precisa que unos meses antes sabían dónde se iba a producir ese golpe. No sabían quién, no sabían cuándo, pero oye, bastante hicieron anunciándonos dónde. Es una de los grandes qués, ¿no? Nadie les hizo caso, ni los Mossos d'Esquadra, ni tampoco la Policía Española, a lo mejor pues porque reciben muchas informaciones, no lo sé. El por qué, no lo sé. Lo que sí quiero es que él nos explique cuál es el procedimiento habitual, el tráfico de esas informaciones, porque claro, los Mossos luego dijeron, nosotros no tenemos contacto con la CIA. No, no hace falta que tengas contacto con la CIA, ¿no es así? Bueno, lo que pasa usualmente es que esto es un informe que llegó del NCTC, del National Counterterrorism Center, en Tyson's Corner. Yo he estado ahí muchas veces, he estado ahí varias veces en visita oficial. Pues está cerca de Langley, Virginia. Está cerca, está muy cerca. Está muy cerca. Pero es una cosa autónoma que hace investigación a propósito del terrorismo. De terrorismo solamente está bajo la autoridad del ODNI, la Oficina Nacional de Inteligencia, que es algo que se creó después de septiembre, del 11 de septiembre, que es quien coordina todas las agencias de inteligencia. Y pues obviamente ahí está la CIA, está el FBI, está la NSA, está la DIA, están todos representantes de policías locales, de todos los grandes departamentos de policía. Quien tiene la mayor presencia allí es el FBI, no es la CIA, son los que están allí por montones y montones, son los que llevan el día a día de las actividades, porque obviamente es proteger a Estados Unidos de terrorismo interno, dentro de Estados Unidos. Pero claro está, la CIA también está presente allí. Obviamente la CIA se encarga de afuera de Estados Unidos, el FBI se encarga dentro de Estados Unidos, así como está dividido. No es como el CNI de aquí que hace las dos cosas. Pues usualmente lo que pasa es cuando hay una información de que hay un peligro de ataque terrorista en uno de los países aliados, puede ser España, puede ser Francia, puede ser Alemania, puede ser Italia, pues hay mecanismos de transmitir eso al país. Hay que recordar que en el caso de España, España tiene un agregado del CNI en Washington DC, en la Embajada de España, hay un agregado de la Guardia Civil de la Policía. Y hay un agregado de la Policía Nacional. De hecho, un buen amigo mío es el agregado de la Policía Nacional allí en Washington DC. Y hay comunicación. Es muy probable, muy posible que cuando hay una posibilidad de un atentado en Barcelona, como en este caso, que también los Mossos hayan recibido el mensaje. Eso es muy probable. Y también es muy probable que los Mossos pudieran pedir más información, si así lo hubieran querido, a través del agregado nacional de la policía o a través del mismo consulado de Estados Unidos en Barcelona, porque hay un consulado allí de Estados Unidos en Barcelona, que según tengo entendido es muy posible y muy frecuente que haya comunicación back and forward, como nosotros decimos, entre los Mossos y el consulado. Es muy probable. Bueno, eso despeja, digamos, la circulación de la información valiosísima. Lo que no explica es por qué no fue tenida en cuenta o por qué no se adoptaron medidas locales, digamos, de protección de los ciudadanos, que a lo mejor hubieran hecho más difícil o a lo mejor imposible el terrible atentado de las Ramblas, de Cambrils, etcétera, etcétera. Este fue un buen trabajo por parte de la CIA, ¿no? Sí, obviamente, desgraciadamente, como han demostrado los hechos. Quiero explicar una cosa. El NCTC y la CIA, cuando quieren informarle a un país aliado, a un país amigo, como España, como Italia, como Francia, que hay una probabilidad de atentado terrorista, puede mandar dos tipos de mensajes. Envía muchísimos genéricos,
le puede decir a Italia, de conocimiento general. Tengan cuidado, un peligro en Roma durante los próximos 2 meses, algo así, muy genérico. Y de eso se envía muchísimo. Usualmente lo que provoca... Europol también lo hace, también, exactamente igual. También lo hace. Lo que provoca muchos de esos informes, generalmente, usualmente, es que una persona que tenga vínculos con el terrorismo, o se sospecha que tenga vínculos con el terrorismo, se ha ido a Italia. Vivía en Alemania y ahora se ha ido a Italia a pasarse una temporada, 2 semanas, 3 semanas. Y eso pues crea la alerta. Fulanito de tal, que es un posible yihadista potencial, ahora está en Italia. Pues eso crea una especie de alerta. Pero hay otro tipo de alerta o de advertencia, que es cuando se menciona algo en específico. Las Ramblas en Barcelona. Se intercepta el interés por un objetivo estratégico de los terroristas. Exacto, muy específico y muy concreto, ya sea las Ramblas, ya sea el Palacio Real, ya sea la Plaza Mayor, ya sea lo que sea. Sí, sí. En ese caso hay que darle muchísima más credibilidad. Y porque es concreto. Porque es concreto. Eso usualmente, no estoy diciendo que fue el caso ahora, pero usualmente lo que significa es que la inteligencia, ya sea de Estados Unidos o de algún país aliado, ha interceptado o el teléfono móvil del terrorista o ha interceptado los emails, el ordenador. A lo mejor algún infiltrado. O un infiltrado, una fuente humana. Y han tenido acceso, obviamente, a los planes concretos y específicos de los terroristas. Ya no es una cuestión genérica, ya es cuestión de que leyeron o vieron o escucharon que quieren atacar este objetivo en concreto. Y entonces ahí sí hay que darle muchísima más prioridad y muchísima más urgencia que a los avisos genéricos que se reciben usualmente. Señor Aledo, desde su punto de vista, los analistas de inteligencia en España se equivocaron. Bueno, no quiero decir que se equivocaron a sí mismos, hay que ver, yo no sé lo que hizo el CNI con esa información, no sé lo que hizo la Guardia Civil, y de hecho me han dicho algunas personas que la Guardia Civil posiblemente o no lo recibieron con la urgencia, o posiblemente se perdió en un montón de otros avisos. Yo sinceramente, desde mi punto de vista, como observador simplemente, si yo soy del servicio de información, del servicio de inteligencia de los Mossos, y me dice una agencia como la CIA, o el NCTC en este caso, que hay un atentado en mi ciudad, en mi terreno, en las Ramblas, específico y concreto, yo le daría muchísima urgencia, le daría muchísima credibilidad, y yo creo que eso no ha pasado en este caso con los Mossos. Por lo tanto, digamos que no, por no echarle la culpa a nadie, hubo una grieta en el esquema de seguridad español en su conjunto o específico en Cataluña, cuya responsabilidad es de los Mossos. Los Mossos han mantenido públicamente que ellos, como no tenemos contacto con la CIA, ese informe no nos llegó. Luego cambiaron esa posición a decir, bueno, sí, lo recibimos, pero no lo interpretamos correctamente o no le dimos el valor que tenía el aviso. Bien. Ya como fuere, tampoco es el caso de sacar conclusiones y es una oportunidad perdida, la historia es como es y no tiene vuelta atrás. Lo que me gustaría conocer es, desde su punto de vista de analista de seguridad, ¿cómo fue, desde lo que usted ha podido conocer, la mala gestión en cuanto a la interpretación de esa explosión que se produjo en Alcanar, donde conocemos pues, que se almacenaban ingentes cantidades de acetona, bicarbonato, muchos clavos, metralla para esas explosiones, cientos de botellas de gases, butano o propano, había de las dos cosas, y en fin, la policía catalana dijo que eso era un accidente, un incidente, quiero recordar, en una comunicación por tuit, porque son tan modernos los Mossos que comunican por tuit, y luego tienen a esta especie de Jean Reno de la política mediterránea, que es el mayor trapero, que aparece y dice que no se podía saber de... Las bombonas de butano las vimos todos en las imágenes del primer día de la explosión, pero se nos contó que aquello era un laboratorio de drogas, que eso lo hace otro tuit de los Mossos de Escuadra. En fin, tan difícil es evaluar una explosión por cierto, en un asunto de... También deberíamos preguntarnos si es normal para la seguridad de España y de todo el territorio nacional que unos ocupas coleccionen, almacenen botellas de butano en un lugar que ocupan ilegalmente. Digo yo que, en fin, algún vecino, la policía local, se me ocurre, tal vez los Mossos,
debieron haberse acercado por allí a ver qué pasa, por qué almacenan ustedes esta cantidad de... Alguien debería llevarlas, ¿no? Y traerlas, no es fácil, no crean, cientos de ellas, ¿no? Bueno, en la metodología de inteligencia, nosotros nunca llegamos a conclusiones inmediatamente, esto es así, o esto fue así, o esto va a pasar así. Pero lo que hacemos es que desarrollamos sospechas muy fuertes, desarrollamos hipótesis, y las desarrollamos de acuerdo a la evidencia que hay, de acuerdo a los factores que hay. Todos se van acumulando poco a poco, una acumulación de factores y acumulación de evidencia, de inteligencia, que nos lleva a esas hipótesis. Yo creo, no es fácil, no es una tarea fácil, obviamente, es una tarea difícil que requiere mucha experiencia, requiere mucho ojo avisor, requiere mucha astucia, pero yo creo que aquí había suficiente para por lo menos sospechar más allá de lo normal. En primer lugar está el informe que mandó el NCTC, que menciona un objetivo concreto, y eso hay que darle mucha prioridad cuando mencionan un objetivo concreto. Segundo lugar, pues la gran acumulación que había de butano y que había de químicos, etcétera. Eso no es normal, eso ya llama la atención del buen analista de inteligencia, del buen policía, del buen experto en seguridad. Esto no es normal, esto es una anomalía, no es algo normal que un ocupa normal haga o que unos 3 o 4 tíos que vivan aquí hagan, eso no es normal. Y tercero, hay que ver, y esto también es otro factor que hay que verlo, la etnia de las personas, la religión de las personas. Todos esos factores hay que tomarlos, unirlos, analizarlos, y nos llevan a la hipótesis. Posiblemente aquí hay algo sospechoso, posiblemente aquí hay algo peligroso. Ahora bien, el asunto no es solamente que la evidencia nos lleva a la hipótesis, el asunto es también que muchas veces las policías están bajo un constante martilleo, por decirlo de alguna manera, de las autoridades políticas, que no los dejan hacer bien su trabajo. Los políticos tienen horror, terror, a que la prensa, a que la opinión pública les llame racistas, a que los llame xenófobos, a que les llame facha. Ya si les llaman facha, ya les van a atacar al corazón de seguro. Directamente. Sí. Pues tienen un horror a eso, y lo que hacen es, desgraciadamente, es que no dejan hacer a las policías, a los servicios de inteligencia, bien su trabajo. Les atan una mano detrás de la espalda por temor a salirse de lo políticamente correcto. No sé, posiblemente, es una hipótesis, no estoy seguro, pero posiblemente alguien en los mozos sospechó algo, pero se enfrentó a esa muralla de lo políticamente correcto. No, son un moro, no puedes meterte con ellos ahora, porque tengan explosivos, porque tengan butano, porque tengan gases, porque haya un aviso de la CIA. No, eso no significa que son terroristas, claro que no. Cállate, eran ocupas, era algo normal. Es una posibilidad. Miremos para otro lado, ¿no? Afortunadamente hay servicios de inteligencia y de policía que se toman las cosas muy en serio. Por ejemplo, sabemos que los autores del atentado de Cambrils y de Barcelona fueron quizás a recibir instrucciones o quizás a obtener elementos clave para ese artefacto explosivo que trataban de elaborar en Alcalá. Hicieron un viaje supuestamente hasta París, aunque nadie sabe si no fueron a Bruselas o a algún lugar. Se les vio, la policía los fotografió camino de París con el famoso Audi 3, y gracias a eso conocemos algo de todo eso. Y ahora estamos en una fase distinta, y yo le quiero preguntar a usted si esto le parece factible y si cree que nos va a dar resultados para llegar a conocer quién dio las órdenes, cuál es el autor intelectual de los atentados de Cataluña. Están abriendo los teléfonos, las conversaciones que mantenían entre ellos en los últimos tiempos, y que tal vez permitan conocer para qué fueron a París o a donde fueran, ¿no? Supuestamente a París. Desde luego a París fueron, luego no sabemos si siguieron viaje más arriba, ¿no? ¿Y usted cree que eso es perfectamente factible, conocer esas comunicaciones? Oh, claro que sí, eso es... se mezcla la inteligencia forense con la inteligencia de señales, se trata de analizar todas las comunicaciones que tuvieron, todos los emails que enviaron, todos los chats que tuvieron en los chat rooms en el ordenador. Uno trata de ver quiénes son las conexiones y con quiénes hablaron. Ahora bien, tengo que advertir una cosa. En los últimos años, en los últimos, digamos, 5, 7, 8 años, tal vez 10 años, el terrorismo ha cambiado de modus operandi. Antes, en los viejos tiempos de Al-Qaeda,
inmediatamente después de septiembre, del 11 de septiembre, la invasión de Irak en el 2003, etcétera, lo que se actuaba era desde unas redes de terroristas grandes, muy jerárquicas, 60, 50, internacionalmente conectadas, con un líder, una cabeza y unos terroristas a cargo de la logística y uno a cargo de las comunicaciones y otro a cargo de los explosivos, una estructura amplia, grande. Pero se dieron cuenta que eso iba en contra de ellos, porque a la que arrestaban a uno o dos o tres de los terroristas y estos empezaban a hablar, le daban inteligencia a la policía de quiénes eran los líderes, quiénes eran los contactos en diferentes países y podían arrestar a muchísimos más y podían evitar los actos terroristas. Entonces lo que hicieron los terroristas fue que cambiaron de táctica. De una gran red de 60, 70 personas internacional, cambiaron a células semi-independientes, 5 o 6 personas, 5 o 8 personas, 4 o 6 personas en este país, con mínimo contacto con otras células terroristas. Si las tenían contacto, tratan de mantenerlo al mínimo. Un viaje a París, algo muy por debajo del radar, que no sea detectado o casi no detectado. Y tratan de ir a lo mínimo, a buscar un libro, a buscar un manual, a buscar una experiencia espiritual, alguien que los inspire religiosamente a inmolarse, que los empuje, ¿no? etcétera. Pues eso es el modus operandi. Es posible que esta célula era semi-independiente, esta célula aquí en Cataluña, y que posiblemente hicieron 1 o 2 viajes muy por debajo del radar sin llamar la atención, tratando de no llamar la atención, precisamente para mantenerse por debajo del radar de las autoridades. No Pero es el posible. caso del famoso imán de Ripoll, que tenía ciertos expedientes, que no es nada nuevo. ¿Dónde se radicalizan? Pues en las mezquitas o en las prisiones. Este estuvo en la prisión 4 años ahí por un tema de drogas, de tráfico de personas, pero ahí entró en contacto con. Y a su vez cuando salió, pues no se lo tomaron en serio, incluso un juez se opuso a que fuera extraditado a su país original diciendo que tenía familia. En realidad la familia la tenía, pero en Marruecos, no la tenía en Ripoll. Pero bueno, eso pasó, en fin, nadie le dio importancia. Este hombre tenía muchas vinculaciones, es el que hizo que jóvenes hermanos con el mismo apellido, en una ciudad donde los musulmanes son apenas un 8% de la población, que no es que sea poco, pero tampoco es la ciudad más porosa para esto. Tarrasa tiene cerca de 300 mezquitas que se conozcan, la mayor parte ilegales. En Ripoll hay 2. Bueno, pero como aquí eso de estar en alerta 4 supone en realidad poner a unos señores policías con unas armas largas y unos chalecos en los aeropuertos y las estaciones y algunos lugares muy transitados, pues no nos lo tomamos en serio. Ese censo de imanes no se hizo y ahí se pudo pues ocultar lo que en realidad llevaban en la cabeza el imán de Ripoll y sus muchachos, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Significa que no estamos haciendo un trabajo de base de investigación de las cosas que están por ahí. Yo creo que España es de los mejores países en Europa para combatir el terrorismo. Creo que la Guardia Civil especialmente y el CNI se han graduado contra el terrorismo por la lucha contra ETA, tienen esa experiencia, tristemente, desgraciadamente, pero tienen mucha experiencia de luchar contra terroristas, de buscar información, de buscar la inteligencia. Sí, pero es otro tipo de terrorismo. Exacto, es otro tipo de terrorismo y ahora estamos otra vez, vuelvo a mi punto anterior, una de las cosas que más daño hace a la lucha contra el terrorismo islamista, contra el yihad, son los políticos. Los políticos, especialmente estos políticos autónomos de regiones autónomas como Cataluña, de Barcelona, que están en la extrema izquierda, que tienen terror, horror al ser llamados racistas o xenófobos por la prensa, y estas personas son las personas que no dejan a los cuerpos de seguridad hacer su trabajo bien. Pero, por ejemplo, usted que es un analista y de esto sabe, el explosivo, el llamado madre de Satán, o en fin, no sé cómo le llaman los islamistas, para hacerlo se requiere acetona. En España, a los hechos me remito, se pueden comprar 200 litros de acetona, se pueden comprar o obtener 120 botellas de butano, se pueden obtener 200 kilos de clavos sin levantar sospecha. En Francia, por ejemplo, han aprobado de urgencia una medida que para comprar acetona en una tienda de productos químicos tengas que inscribirte, dar tu documentación, te hacen una fotografía, etcétera, etcétera. Y aquí parece que esto, pues no.
Pues sí, posiblemente habrá que mirar la legislación, así como han hecho en Francia. También hay que despertarse a la realidad, no porque se haya derrotado a ETA, que fue una ardua lucha de décadas y décadas, con cientos de muertos, etcétera. No se puede uno dormir en los laureles, por decirlo así. Hay que mirar, mira, ganamos una guerra, pero ahora viene otra. Y existe, que muchos políticos no quieren decir que existe. Recuerden ahora la marcha en Barcelona, que pasó hace poco. No se sabe quién creó los atentados. No se menciona al Daesh por ningún sitio, al Estado Islámico por ningún sitio, a los autores por ningún sitio. Es más, la manifestación de la gente preguntada, no inocentemente por las calles, venía a concluir, oiga, que los musulmanes no son los responsables. Bueno, pues son unos tíos que lo que han hecho, lo han hecho después de pronunciar la famosa frase Alá Akbar, ¿no? Y lo han hecho desde una mezquita, se quiera o no se quiera, eso no creo que se pueda discutir, ¿no? Es la ceguera. No llamar a las cosas por su nombre trae funestas consecuencias. Una de las razones que más apoyo le causó a la candidatura de Donald Trump en Estados Unidos fue que Donald Trump prometió: yo le voy a llamar islamista radical a los islamistas radicales. Algo que estaba prohibido por Obama. Extraordinario, ¿no? Sí, Obama prohibía que se le llamara islamista radical a los islamistas radicales. Prohibía que se le llamara inmigrante ilegal a los inmigrantes ilegales. Se buscaban otros nombres, buscaban otro tipo de adjetivos para no mencionar las cosas por su nombre. Pues una cosa así tiene que pasar con los políticos de Europa. Los políticos de Europa viven en su ceguera, viven en su mundo de fantasía, en su burbuja, sin aceptar la realidad. Y una cosa que quería mencionar sobre estos, de por qué muchos de estos terroristas van por debajo del radar. No solamente es que los políticos están ciegos, no solamente que no dejan que los policías hagan su trabajo bien hecho, que por el miedo a que los llamen racistas le atan una mano por detrás a los policías, es también que se han ingeniado muchas maneras. Una manera que utilizan los terroristas, por ejemplo, para lograr estos atentados terroristas, es que hay falsas banderas. Hay personas que hablan mucho, musulmanes que hablan muchísimo, con mensajes muy agresivos. Se pasan todo el día haciendo protestas, hablando en las mezquitas sobre la destrucción de Occidente, la destrucción de los cristianos, etcétera, etcétera. Lo hacen a propósito, para que la policía y las fuerzas de seguridad se fijen en ellos. Pero ellos no cometen ningún atentado. Mientras que los que cometen los atentados, que saben que van a cometer los atentados, esos se quedan callados, no llaman la atención, pasan por debajo del radar. Y desgraciadamente esa técnica ha funcionado muchas veces. Sobre la supuesta integración, que es otra de las cosas que llamaba mucho la atención en los atentados en Cataluña, oír a muchas personas diciendo, no, estaban perfectamente integrados. Bueno, pues a la vista está que no estaban perfectamente integrados, que simulaban estarlo, pero que no supieron, es que tenía un Audi, es que tenían trabajo, es que jugaban al fútbol con no sé quién. No tiene que ver. Secretamente estaban planeando pues, atentados terroristas. Yo siempre cuando me mencionan eso de que la persona está adaptada a Occidente, yo siempre traigo el ejemplo de un comandante del ejército de Estados Unidos. Este comandante llegó a ser oficial del ejército de Estados Unidos, subió los rangos, llegó a ser comandante. Estaba destinado en el Fuerte Hood, en Texas, el fuerte más grande de Estados Unidos, que tiene 45.000 soldados. Yo estuve destinado allí 3 años en el Fuerte Hood. Y un día se levanta el mayor, el comandante, y Alá Akbar, y empieza a matar gente. Y mata a 13 personas en el año 2009. ¿Qué pasaba con este individuo? Este individuo tenía un conflicto interno. No sabía a qué mundo pertenecía. Él era palestino, sus padres eran palestinos, él era musulmán, pero se había tratado de adaptar a Estados Unidos y se había adaptado bastante bien, había llegado a ser un oficial, aparentemente, pero tenía este conflicto, el conflicto que yo llamo del Dr. Jekyll y el Mr. Hyde, que no se sabe quién es quién, es un conflicto interno de lealtad. Y muchas veces lo que pasa es que estas personas, segunda generación, tercera generación, tienen un conflicto de personalidad y de lealtad. Y dicen, se levantan un día a los 25, 30 años, ¿quién soy? ¿A quién pertenezco? Y lo que dicen es, pues mira, he vivido en el mundo occidental 10, 15 años, he tenido novias, he ido a la playa, he hecho barbacoa, he tomado cerveza. Eso es un pecado horrible. Soy un pecador
Y la única manera de redimirme ante mi Dios es volver a mis raíces, volver a mis ancestros, a mis abuelos. Y lo que voy a hacer para que Dios me perdone por todos estos pecados que he hecho durante los últimos 10, 15 años, voy a matar cristianos, voy a matar infieles y así Dios me va a perdonar. Y desgraciadamente eso es lo que está pasando en muchas de estas situaciones con estas personas de segunda y tercera generación. Un conflicto interno que no saben quiénes son, o Dr. Jekyll o Mr. Hyde, pero no saben quiénes son. Lo que pasa, señor Aledo, es que conociendo la vuelta a Europa de todos esos que fueron voluntariamente a escenarios de Irak o de Siria a combatir a Occidente, pues... No, eso ya son radicalizados claro, desde el principio, eso no hay nada. Sabemos que han vuelto, que están en trámite de llegar, sí. ¿no? Y en realidad Europa no se ha tomado en serio ese proceso de forma coordinada y de forma pues minuciosa, de individuo por individuo, frontera por frontera, ¿no? Siempre hay individuos en Occidente, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que viven secretamente ya radicalizados. No quieren destaparse, obviamente, no quieren demostrar su verdadero color, pero viven para el yihad. Y siempre que hay una oportunidad de hacerlo, van y la hacen. En el año 2005, 2006, 2007, el sitio de la yihad internacional era Irak. Venían voluntarios de todo el mundo árabe, de todo el Medio Oriente, de todo el norte de África, iban a Irak, porque ellos eran como su cruzada, por decirlo así, del yihadismo. Si mataban a un soldado americano, si mataban a un soldado italiano de la coalición que estaba en Irak, pues se ganaban el cielo, hacían una buena obra, según ellos. Una vez que termina la guerra de Irak, en el 2010-2011, se acaba la guerra de Irak, pues ya entonces buscan otro sitio, y eso se lo dio Siria. Y se lo dio, ahora vuelve a dárselo a Irak con el Estado Islámico, otra vez han vuelto a Irak. Pues vuelven allí ahora mismo para buscar ese sitio de yihadismo. O sea que eso siempre van a estar en Europa. El gran problema son los que siempre están aquí, que viven ocultamente, de radicales que se van a hacer la guerra. Que se contaminan. Los que se contaminan, los que tienen ese conflicto interno, que viven normalmente de 15, 20 años y un día se levantan, tengo que redimirme por mis pecados, tengo que matar cristianos. Y también ahora, gracias a Merkel, que le ha abierto la puerta a 1,5 millones de personas, imagínense. Ron Aledo, muchísimas gracias. Nos ayuda mucho a entenderlo. Mañana la cita a las 6 en punto. Gracias. Muchas gracias.